Canal Rural y Agroeducación te invitan a participar del curso de posgrado en agronegocios, con un modelo innovador de capacitación, presencial, a distancia y en diferido, con los mejores docentes, referentes del sector, Carlos Echepare, Salvador Di Stéfano, Antonio Ochoa, www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, recordarles que los programas del fin de semana están cargados en la web elrural.com. Allí pueden ver el programa que hicimos con las 4 señoritas que nos acompañaron el sábado, dirigentes rurales de distintas zonas de nuestro país, algunas de ellas pertenecientes a los ateneos juveniles, y el domingo con el licenciado Juan José Liach, que nos habló de la vinculación, si se quiere, entre educación y economía, pero fundamentalmente hablamos de educación. Los dos programas pueden verlos en la web, elrural.com. Sin duda, por estas horas en la Argentina están ocurriendo muchísimas cosas que hacen que todos estemos cada vez más preocupados. Se van dando algunas situaciones que sería bueno que se hubiesen dado hace tiempo. Me refiero, por ejemplo, al comunicado emitido por la Bolsa de Comercio de Rosario respecto al tema Vicentín, en donde cuestiona duramente el accionar de Vicentín, claro, 7 meses después de que la empresa se presentó en concurso con el default que todos sabemos y que tiene a muchísimos productores, 1.200 productores, en situación de no saber si van a cobrar o no, por lo menos una parte importante de ellos. Pero bueno, finalmente la Bolsa de Rosario cuestiona mucho el accionar de Vicentín y sale con un comunicado público en la jornada de hoy, insisto, 7 meses después de ocurrido el hecho. Más vale tarde que nunca. El otro tema que tengo para contarles hoy es que, como saben, el dólar marginal, el dólar blue o lo que fuera, se tranquilizó después de que todo el mundo suponía que hoy iba a llegar a 200 pesos, arrancó a 195 y terminó a 186, 187. Según algunas versiones, que se encarga de explicarlas bastante bien el cronista, el diario El Cronista, hubo 5 operaciones importantes de alrededor de $200.000 cada una, salieron a vender. Según explica el cronista, el mercado del dólar blue o dólar marginal, como quieran llamarlos, está en $6 millones por día. Claro, con $1 millón volcados a vender a precios todos juntos, el millón en 5 paquetes de 200.000, provocaron la baja, entre comillas, del día de hoy. Es una baja que no responde a ninguna medida concreta, más allá de una oferta particular que, según el cronista, puede haber sido hecha por gente amiga al gobierno que consigue dólares al tipo de cambio oficial y, por supuesto, hace su negocio aún vendiéndolo a 187. Pero bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Esta que les acabo de contar no es ninguna medida de fondo que haya cambiado la tendencia que vemos en el dólar, que tiene que ver precisamente con lo que le mencionaba al principio, la cantidad de hechos que están ocurriendo en la Argentina y que intranquilizan a muchos, pero sobre todo intranquilizan a los operadores económicos, que ven que no hay generación de confianza y, al contrario, un aumento de la incertidumbre permanente de parte del gobierno nacional. En este orden de cosas, en el tema del tipo de cambio, vamos a volver a ver un gráfico que veíamos mucho en la etapa del gobierno kirchnerista. Después dejamos de verlo en la etapa de Mauricio Macri, lo vimos sobre el final, y ahora me parece que es tiempo de que lo volvamos a ver, en el cual comparamos el precio internacional de los granos. Hoy el mercado internacional no tuvo prácticamente mayores modificaciones. Comparamos el precio internacional tomando como referencia el precio de exportación de Estados Unidos, es decir, el FOB Golfo de México. Comparamos el precio de exportación de la Argentina, tomando como referencia el precio FOB. Y después comparamos el precio FAS en dólares, el precio pizarra, para que ustedes lo entiendan, aunque a mí no me gusta llamarlo así, el precio interno en dólares. Pero a su vez después lo transformamos en lo que yo llamo el precio interno real, que es transformar los pesos que efectivamente el productor cobra en dólares reales en base al tipo de cambio que el productor o cualquiera de nosotros puede acceder hoy en la Argentina desde que vuelve a existir el desdoblamiento cambiario y desde que volvió a implementarse este cepo tan particular que tenemos en la Argentina. Vamos a ir viendo el primero de esos gráficos que ahí Tuchito va a poner en pantalla. Se trata del trigo, donde ustedes van a ver
la línea negra, que corresponde al precio FOB Golfo de México, la línea celeste, que corresponde al precio FOB Argentina, la línea verde es el precio FAS, el precio interno de la Argentina, tal cual nosotros los contamos, y la línea roja es el verdadero precio FAS si tomo los dólares. Como ustedes ven, hay una barra marrón que atraviesa, ahí es el momento que se produce el cambio de gobierno de Fernández Cristina a Macri Mauricio. Ese cambio de gobierno va acompañado, acuérdense, no solo de la eliminación de los derechos de exportación de trigo y maíz y la disminución en soja, sino fundamentalmente de romper el corralito, se sale del corralito, y también, por supuesto, por consiguiente, se sale del desdoblamiento cambiario. Entonces, cuando yo les decía a ustedes, o cuando ustedes negociaban su trigo a una determinada cantidad de dólares en su equivalente en pesos, podían ir efectivamente a una casa de cambio o al banco y comprar esa cantidad de dólares. Había una pequeña diferencia que tenía que ver con la forma en que se liquidaba, pero de todas maneras estaba muy cerca, y por eso aquí vemos que prácticamente no había variación. Entonces ven una línea verde, que durante la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, y la línea roja era el verdadero precio. Después desaparece ese diferencial porque desaparece el desdoblamiento cambiario y el cepo en la etapa de Mauricio Macri, y desde que cambia el gobierno, en realidad desde posterior a las PASO, que se dan allá por agosto del 2019, se produce otra vez de alguna manera el desdoblamiento y el cepo. Que se confirma con la asunción de Fernández Alberto. Y aquí tienen entonces la realidad del mercado. En el caso del trigo también pueden apreciar lo que ocurrió este año con el virtual cierre de exportaciones a través de un precio FOB a Argentina, que es el celeste, muy superior al precio internacional, que de alguna manera impidió que se exportara más trigo, y con eso, entre comillas, se aseguró el abastecimiento interno. Eso en cuanto al trigo, que ahí pueden ver sobre el final del gráfico lo que está ocurriendo por estos días, que hay una suba que tiene que ver con un mercado internacional que está mucho más fuerte por una cuestión de demanda. Vamos a ver ahora lo que pasa con el maíz. El comportamiento es muy similar, la explicación es la misma: negro para el precio internacional Golfo, celeste el precio de exportación argentina, rojo lo que sería el FAS real, el verdadero precio que reciben los productores en dólares, y verde es el términos nominales. Hoy el maíz vale 205, 200 dólares en términos nominales, pero en términos reales el equivalente de pesos, cuando lo quiero transformar en dólares, me da algo así como 110 dólares por la brecha cambiaria, que si bien hoy se achicó, la realidad es que sigue siendo muy, muy grande, prácticamente el 100%, 105%. Y les quiero señalar también otro dato que es importante de mencionar, es que hemos tomado promedios mensuales para todos desde el principio del 2015 hasta ahora, a excepción de la última cotización que tomamos, a eso que figura como octubre de este año, que tiene que ver con el precio de cierre de estos días. No es el promedio de octubre, sino estaríamos un poco más abajo inclusive. Y finalmente vamos a ver la soja, en donde sí, aún en el gobierno de Mauricio Macri siguieron existiendo los derechos de exportación, por eso la amplia brecha que hay entre lo que se paga a nivel internacional y lo que recibe el productor. Para hacerlo más claro, si se pudiera, estamos hablando de un precio internacional, tomando también el valor de exportación de la Argentina o el FOB Golfo de Chicago, de arriba de 450 dólares por tonelada de soja, un precio interno que está muy cerca de los 350 dólares, pero la realidad es que el productor, si quiere comprar dólares efectivos, está cobrando por debajo de los 200 dólares, está en 195, 180 dólares. Ahora, de todas maneras, ustedes también pueden apreciar la recuperación que han experimentado tanto los precios del trigo, del maíz como de la soja, absolutamente impensada, si se quiere, porque recuerden ustedes que estamos ingresando ya prácticamente en estos días, si bien ya viene de unas semanas atrás, pero en estos días ya vamos a ingresar en lo que sería el pico de comercialización de los Estados Unidos, tanto en soja como en maíz, y los valores se sostienen. Habrá que ver si en las próximas semanas esto continúa siendo así, pero de todas maneras en el mercado local también está teniendo mucha influencia lo que tiene que ver con la falta de oferta, o la relación entre una oferta que es muy escasa, no porque no se quiera vender, como lo decimos siempre, sino porque se vende lo normal para esta época del año, ya que se ha vendido mucho de manera anticipada, y por otra parte por una cosecha menor, por la incertidumbre que se genera en la política interna, la política económica local, y también por las expectativas que hay de, si bien las lluvias de los últimos días parecen aclarar o mejorar un poco más el panorama, hay mucha incertidumbre respecto a los que van a ser los volúmenes de cosecha. En ese contexto,
los productores que todavía tienen mercadería prefieren esperar a ver que la cosa se aclare un poco más. Yo no sé si con el transcurrir de los días, por lo menos los más inmediatos, la cosa se va a aclarar realmente. Bueno, este es el panorama que teníamos para contarle en el día de hoy. Les recuerdo que el jueves tenemos la gran jornada de mercados granarios de agroeducación, a donde están todos invitados. Pueden entrar a la web del Rural o también de Agroeducación para anotarse y recibir su invitación. Va a estar durante toda la mañana, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, un panel de destacadísimos especialistas. Vamos a trabajar sobre la gestión, para que ustedes sepan cómo se puede mejorar la gestión en tiempos tan difíciles. Como les decía, vamos a tener temas que tienen que ver con la economía, con cada uno de los mercados de los productos que nos interesan, incluyendo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las carnes también, además de los granos. Y terminamos con un panel político de primer nivel, de análisis político de primer nivel. Así que los invito para el próximo jueves. Pero mientras tanto, seguimos en Canal Rural Noticias.